Les doy la bienvenida a un nuevo episodio especial de nuestro podcast. A costa de seguir interrumpiendo el hilo conductor general de la catequesis, he querido ofrecerles otro capítulo de entrevista con ocasión de la inauguración del pontificado del nuevo Santo Padre León XIV, sobre el cual imagino que muchos de ustedes estarán interesados en conocer un poco más. Para poder comprender mejor el perfil y pensamiento del nuevo Papa, me he puesto en contacto con el Padre José Ignacio Busta, superior de la Orden Agustina en Chile, que tuvo el privilegio de convivir y trabajar con el entonces Padre Robert Prevost en múltiples ocasiones, y que nos confiará algunas cosas sobre su personalidad, pensamiento y perfil espiritual. Muchas gracias, ¿no?, por habernos acompañado y darnos este tiempo. Me imagino que estos días está bastante ocupado, ¿no? Pero no sé si puede, Me como para parece. introducirle un poco al público, que nos explique em, un poco presentándose quién es usted y cuál es la relación que usted ha tenido con el actual pontífice León XIV. Perfecto, soy Fray José Ignacio Busta Ramírez, soy religioso agustino, sacerdote, soy actualmente el prior provincial de la Orden de San Agustín en Chile, o sea, soy el superior de Chile, y conocí al Papa León XIV en diferentes momentos, sobre todo cuando él fue prior general de la Orden de San Agustín, o sea, superior de todo el mundo de la Orden agustiniana. Él visitó Chile el año 2002, el 2009 y el 2011. Y por lo menos la primera ocasión lo conocí, yo era seminarista en esa época, y luego me tocó vivir en Roma entre los años 2006 y 2011, y allí tuve una mucho mayor interacción con él. No vivíamos en la misma comunidad, pero lo veía constantemente, así que sí, nos conocemos, quiero decir, a lo largo de la vida, sobre todo cuando él fue nuestro prior general, de la Claro. orden agustiniana. Oiga, y si nos podría explicar un poco lo que es la orden agustiniana, para que entendamos un poco también el carisma, digamos, y la espiritualidad desde la cual se aproxima a la fe el Papa. Exacto. Bueno, la Orden de San Agustín es una orden que fue fundada en 1244, es tan antigua como la Orden franciscana. Somos frailes, o sea, somos religiosos que utilizamos un hábito, de esas órdenes antiguas, ¿no? Como los dominicos, como los mercedarios, nuestro hábito es negro, completamente negro, y nosotros somos los herederos del carisma de la herencia espiritual de San Agustín, Ujú. que fue uno de los grandes santos de la antigüedad cristiana, y que para nosotros la nota distintiva de ese carisma es la comunidad vivida como comunión. O sea, primero que todo, una comunión de almas y de corazones entre nosotros los hermanos. La fraternidad para nosotros es una importancia capital, y a partir de la fraternidad vivida en clave de comunión, eh, y vivimos también nuestra experiencia de interioridad, o sea, de una profunda vida de oración, de encuentro con Dios, y de encuentro con Dios en solitario y en comunidad. Y a partir de esa experiencia fundante, nosotros vivimos el apostolado, y estamos abiertos a todos los apostolados que tiene la Iglesia. Nosotros no hemos sido fundados para alguna misión, no somos una orden educadora o una orden de parroquia o una orden misionera. Tenemos todos los apostolados, o sea, somos educadores, somos misioneros, somos, qué sé yo, estamos en las parroquias, porque a partir de nuestra experiencia de vida comunitaria nosotros vivimos todos los apostolados, y con creatividad respondemos a todas las necesidades de la iglesia. Ese es nuestro, el grosso modo, lo que sería el carisma agustiniano. No era, yo hubiera pensado que era como una orden contemplativa en su origen, ¿o no? Siempre han sido también En como... su, sí, en su origen fue contemplativa, pero es una contemplación muy sui generis, porque los monasterios que San Agustín fundó, a diferencia de los benedictinos, no estaban construidos fuera de las ciudades, sino dentro de ellas, en el Ya. centro. Y esto también evidencia una intención de parte de San Agustín de el esfuerzo por la unidad de la iglesia. San Agustín decía que es lo importante que, tal cual como el lema del actual Papa, del Papa León XIV, in illo uno unum, o sea, es una frase de San Agustín: somos una cosa, una sola cosa en aquel que es uno, que es Dios, que es Cristo. Entonces, la comunidad religiosa, el monasterio tiene que estar al centro, porque tiene que ser el punto de referencia para toda la iglesia, o sea, tiene que ser la parábola de la comunión para que toda la iglesia se transforme en una unidad, y una unidad, ojo, no uniformidad, sino una unidad donde todos nos sintamos en casa, una iglesia que se transforma en familia.
donde las diferencias no son motivos de disputa o de crítica o de confrontación, sino que entre nosotros, como somos una familia, las diferencias que pueden existir entre nosotros de sensibilidades, de parecer, nos enriquecen. Y eso solamente lo hace posible el Espíritu Santo, que es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice San Pablo en Romanos 5:5. Entonces, esa es la acción del Espíritu Santo que nos une por encima de las diferencias humanas, por encima de la humanidad fragmentada, por encima de todo eso. La Iglesia es una nueva sociedad fundada en la comunión que está fundada en Dios. En Por ese eso el sentido, monasterio, por eso el monasterio cumple la función de estar al medio, de estar en el claro. centro, de estar en la ciudad. Eso es lo interesante, el que es un monacato, una vida monástica totalmente sui generis, la que funda San Agustín, a diferencia de la benedictina. Oiga, y me imagino que igual es una orden que ha evolucionado, ¿no? Con el pasar de los siglos, ¿no? ¿Cuál sería como la situación actual, digamos, que uno ve, digamos, lo que es hoy día la orden agustiniana? Un Em, orden, sí. claro, ¿no? Porque imagino que es muy Sí, sí, diferente como era en el siglo claramente ha XIII, ido ¿no? evolucionando. Como digo, el primer aspecto tal vez que podemos salvaguardar aquí es que ese aspecto contemplativo del inicio, nosotros lo llamamos interioridad, o sea, es una interioridad que se vive en el seno de la comunidad y también en armonía con el apostolado que nosotros realizamos. Y que de hecho, tengo que decir otra cosa, Ujú. San Agustín cuando tiene esta intuición de fundar a los agustinos, ¿de dónde saca la intuición? ¿De dónde saca la inspiración? La saca del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4, versículo de 32 al 35, dice que la comunión de los fieles, los apóstoles, los primeros cristianos, tenían una sola alma y un solo corazón. Y él toma esa frase y en la regla monástica, en la regla de vida que nosotros seguimos, tal cual como los benedictinos tienen la regla de San Benito, nosotros tenemos la regla de San Agustín, comienza diciendo San Agustín que, ante todas las cosas, ¿cierto? Vivan en la casa unánimes y tengan una sola alma y un solo corazón, y le añade orientados hacia Dios. Eso es lo esencial. Y eso, ¿cómo dice usted que ha ido evolucionando entonces con el paso de los siglos, ¿no? Y cómo es hoy día, digamos, el rostro que uno podría dar de la orden de San Agustín. O sea, la orden ha querido mantenerse siempre fiel al carisma. Lo que han cambiado tal vez son las maneras de poder vivirlo. Sobre todo en las circunstancias de los siglos. Bueno, la reforma del Concilio Vaticano II no es que haya cambiado mucho de lo que era nuestra vida, pero sí ha acentuado algunos tópicos como por ejemplo la evangelización de la cultura, la misión, de mantenernos siempre disponibles a las necesidades de la iglesia, pero básicamente el carisma y la manera de vivir se han mantenido a lo largo de los siglos. Y de hecho, o sea, los grandes desafíos se han venido más bien influencias desde fuera, por ejemplo, la falta de vocaciones, el darnos cuenta también que esa falta de vocaciones significa una merma numérica, entre nosotros no somos muchos y por ende tenemos que siempre cuidar lo más esencial de nuestro carisma. No, no podemos vivir como el clero diocesano, por ejemplo, que solamente se dedica a, a la acción pastoral, pero sin volver a la casa y sin tener los momentos comunes. Para nosotros el rasgo distintivo de esa comunidad vivida en el día a día es hacer todas las comidas juntos y tener momentos de oración, la liturgia de las horas juntos. Eso para nosotros es normativo. Sin eso no hay vida de comunidad, tal cual como en una familia si no hay momentos en que se sientan a la mesa, en que comparten cosas, en que salen a pasear juntos, si no hay vida de familia, la familia se evapora, se pierde la comunicación. O sea, uno de los rasgos tal vez más fáciles de comprender respecto del aspecto de la comunidad de la vida agustiniana es que es una vida de familia. Somos una familia y nos llamamos entre nosotros hermanos. Y el Papa León XIV, o sea, son gestos que emocionan, ¿no? Y han suscitado mucho interés en la Iglesia Universal, que lo vemos y decimos, él siendo el Papa sigue siendo un religioso agustiniano, sigue siendo un fraile agustino. Y eso nos llena de alegría porque de alguna manera el carisma agustino está teniendo relevancia ahora, se está Claro. presentando como algo novedoso, algo fresco y algo que puede aportar a la iglesia de hoy.
Y de hecho imagino que eso se ve en el Papa, ¿no? Que ha llamado la atención que un par de veces ya se ha escapado, digamos, para poder estar, digamos, con los compañeros de la Orden de San Agustín, ¿no? Sí, claramente, sí, sí. Bueno, ahí hay una diferencia. Tú mencionaste la palabra compañeros. Nosotros no somos compañeros, somos hermanos, Ya, con hermanos. sus hermanos religiosos, con los hermanos de la Orden de San Agustín. Sí, de hecho, yo, o sea, exhorté a mis hermanos aquí en Chile que oremos por el Papa porque ha renunciado a muchas cosas para poder ser el Papa. Y a lo principal que ha renunciado es a una vida de comunidad junto con sus hermanos. Estos dos grandes Claro. gestos que ha hecho en estos primeros días de su pontificado. Primero, ir al santuario de la Madre del Buen Consejo en Genazzano, cerca de Roma, donde hay una Mm. comunidad agustiniana. Y el día martes, recién pasado, cuando fue a almorzar a la comunidad de la Curia Generalicia, donde él iba a almorzar todos los días cuando era cardenal prefecto, sin vivir allí, sino que iba a almorzar allí, es prueba de lo que siempre nosotros vimos en él, un hombre con un profundo espíritu comunitario que salvaguardaba por encima de sus compromisos, sin dejarlos de lado, lo esencial que significa la vida comunitaria en los momentos prácticos, en los aspectos del día a día, de compartir las comidas, de reírse, de echarse bromas, de hablar, de preguntarle al otro cómo está, de entender cómo van los procesos en el interior de la comunidad. Eso es nuestra vida, eso es lo esencial. Claro. Y en ese sentido, interesante lo comenta, esto que se ha visto del Papa León de insistir mucho también, ¿no? En el tema de la unidad de la Iglesia, ¿no? Y que muchos Exacto. hablan que lo eligen también como alguien que tenía como un perfil mediador o Sí. de capacidad como de ayudar a superar la polarización que a veces se dice el día que se ve en ciertos ambientes. ¿Usted diría que eso es algo Ujú. también como muy propio del carisma agustiniano? Exactamente, sí, somos apóstoles de la unidad. Nosotros siempre insistimos en eso. Nuestras comunidades son realidades donde somos todos distintos y donde también tratamos de sembrar la paz. El Padre, nosotros todavía no se nos sale el chip de la cabeza, le llama el Padre Robert Prevost, ¿no? Para nosotros por años siempre fue así. Ahora el hoy Papa León XIV también mientras fue prior general de la Orden de San Agustín, siempre abogó por eso, por la unidad, por la búsqueda del consenso. Él es un hombre de equilibrio y en cuanto tal, mientras fue prior general, gobernó la orden desde esa perspectiva de mantenernos siempre unidos, de potenciar la comunidad, de salvaguardar sobre todo el valor de la comunidad, porque ya el hecho, él lo decía, el hecho de vivir la comunidad como debemos vivirla, de vivirla desde el sentido como una opción de vida que nos lleva a ser santos, ya con eso estamos cumpliendo la misión que tenemos, digamos, en el seno de la iglesia. Oiga, y el recuerdo que usted tiene del tiempo que fue como superior general de la orden, ¿qué cosas Sí. comentaría usted sobre su estilo de gobierno y sobre quizás las prioridades o las grandes preocupaciones que usted vio que él tenía o transmitía cuando estaba a cargo de la Orden de San Agustín? Bueno, primero que todo, él tiene una personalidad muy discreta, Ujú. discreta y dialogante. Es un hombre de equilibrio, no le gustan los extremos. Es muy sensato. Antes de dar una respuesta o de dar un paso, le gusta informarse, hablar con la mayor cantidad de gente posible y tiene también una inmensa capacidad de escucha. Me llamó mucho la atención la primera vez que hablé con él cuando yo era un seminarista. Estuvimos hablando largo rato y yo notaba que cuando estaba frente a él, él me escuchaba y me escuchaba de una manera activa, inteligente, me hacía preguntas, me sentí acogido Mm. cuando él me hablaba, me preguntaba y lo que yo le decía. Esta característica la vi siempre presente en él, sobre todo en la resolución de conflictos, en la orden. Para él fue muy importante como superior general el cuidado de la vida comunitaria, el cuidado de la unidad, de dar un testimonio de unidad y también de mirar la realidad como un lugar, la realidad del mundo de aquellos años. Él fue prior general de la orden entre el 2001 y el 2013. Él decía que se siente en la sociedad un clamor agustiniano. ¿En qué sentido? El clamor agustiniano de la gente que está sola, de la gente de los excluidos, de los más necesitados,
del mundo que en esa época no vivía todo este tema de la guerra contra el terrorismo después del atentado a las Torres Gemelas. De hecho, Mm, él asume como general en esos días, ya, pocos días después de la caída del World Trade Center, y él, estadounidense de nacionalidad, también le choca profundamente en eso y por claro. eso su generalato estuvo apuntando siempre a la unidad y a la paz como Mm, fundamentos de eso y sobre todo al interior de la orden. Es un hombre que le gusta la armonía y que le gusta también sembrar armonía. Le gusta la paz y le gusta sembrar la paz. Es una personalidad sosegada, es un hombre sereno, de pensamiento sereno, de oración serena, pero mm. cuando tiene que decir algo, lo dice con mucha claridad y no le tiembla la mano cuando tiene que decir o actuar en algún aspecto. En ese sentido, tú también tienes recuerdo a veces de que haya tomado decisiones difíciles, digamos, o que puedan haber salido duras y que tuvo ahí la capacidad a veces también de... Exactamente, y sobre todo de decir las cosas, de Ya. decirlas claramente y que no quede ningún margen de duda ni espacio para la confusión en lo que él piensa. Él se asegura de que así sea. O sea, en ese sentido, él es dialogante, pero no a través de la ambigüedad, por decirlo así, en su experiencia. Exactamente, no, es dialogante, manteniendo uno de los principios básicos del diálogo, que es la propia identidad y las propias categorías, Ya. dejándose enriquecer por el otro, pero haciendo un análisis sereno de lo que el otro pueda aportarle. Y me imagino que eso juega un papel en la manera en que él entiende la sinodalidad, ¿o no? Leí estos días una entrevista que dio hace un par de años, ¿no? Ujú. Cuando le preguntaban sobre la sinodalidad, enfatizaba mucho que sinodalidad no era como convertirlo en todo en proceso de votación democrática, sino sobre todo escuchar a todos los actores, ¿no? Escuchar muy bien a todos los actores y desde ahí hacer un discernimiento de lo que pide el Espíritu Santo y que las decisiones las toman quienes tienen que tomar decisiones en la iglesia, ¿no? Pero desde un contexto de diálogo y de escucharse y hacer el camino juntos. No sé si es que usted estaría de acuerdo como en esa lectura de que cómo entiende él la sinodalidad. Bueno, él entiende la sinodalidad dentro de la tradición y dentro de la doctrina de la iglesia. Ya. Lamentablemente hay muchos en la iglesia que cuando se escucha la palabra dogma les viene la urticaria como si el dogma fuera una opresión, ¿no? Claro. Así como que tenemos que liberarnos del dogma y solamente hacer cosas buenas por los demás, ¿no? Pero, a ver, ¿el dogma qué es el dogma? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Esa es la fe que nos da la salvación. Eso es el dogma, lo que hemos recibido como doctrina y que constituye el depósito de la fe de la iglesia. Y la pastoral es la manera operante de hacer viva y concreta la doctrina, el dogma por el cual nosotros hemos sido salvados. Mm, Eso es, digamos, en esa armonía y en ese respeto profundo por las instancias que son también queridas por el Espíritu Santo. O sea, la jerarquía es un carisma, dice el Concilio Vaticano II. mm, La vida religiosa es un carisma, el laicado es un carisma, porque son vocaciones distintas, son distintos segmentos de la iglesia. Entonces, pensar en reducir a la iglesia en una especie de parlamento adictivo anglicano, ¿no? Donde se votan todas las cosas y que hoy podemos tener solo obispos varones y mañana obispas mujeres y todo, contraviniendo la teología católica sobre el sacerdocio ministerial, creo que no va a estar dentro de las categorías del nuevo Papa. Sobre todo recordemos que el nuevo Papa, León XIV, es doctor en Derecho Canónico, viene del mundo del derecho, respeta profundamente las leyes de la iglesia y como digo, es un gran respetuoso también de la tradición de la ya. iglesia. Entonces, no, creo que va a dejar bastante claro que la sinodalidad no significa transformar a la iglesia en un parlamento donde en cada generación vamos a estar reinventando la rueda y así paulatinamente vamos a estar alejándonos de algo esencial, que es de la iglesia, que nosotros hemos recibido un mensaje, que es el mensaje del Evangelio, que se explicita en dogmas, ¿no? Mm, Y con esto, cuando digo dogma, lo digo en el buen sentido de la palabra, no como si fuera una palabrota, como algunos la interpretan, ¿no? Y ese Evangelio, mm, siendo que no es nuestro, son palabras de Jesucristo, nosotros como iglesia estamos llamados a transmitirlo de la manera más fiel posible. mm. Y tenemos también que elaborar nuestras estructuras, elaborar nuestra manera pastoral de actuar, siempre y solo de acuerdo con el mensaje de la salvación.
No podemos inventar algo que esté al margen, solo por ganarnos el aplauso del Claro, mundo. Tenemos que ser fieles a Jesucristo. Recordemos que, a ver, este mundo fue el que crucificó al más perfecto de todos los hombres. bien. Entonces, no podemos nosotros tener un aplausómetro para decir qué es lo que quiere decir, lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer en la iglesia, si este mundo fue el que crucificó al Hijo de Dios, mundo al cual nosotros también pertenecemos. Entonces, obviamente, tal cual como lo dice San Pablo, no seguir de acuerdo con los criterios del mundo. Tenemos que ser fieles a la palabra y al mensaje de salvación que hemos recibido. Y en ese sentido, usted diría que su moderación en ningún caso va por el lado de comprometer, digamos, la ortodoxia, digamos, o el depósito de la fe. Sí, no ser reaccionario, me imagino, ¿no? Que quizás su énfasis no está en combatir los fantasmas de puras ideologías, sino que ve temas o preocupaciones como problemas sociales, ciertamente, la unidad de la iglesia, etcétera. Pero en ningún caso piensa que el camino para avanzar esos problemas es ir comprometiendo el dogma, digamos, y ceder sobre temas que son más controvertidos hoy día de la doctrina de la Iglesia. Exactamente. Creo que el Papa León XIV, por las impresiones que estoy leyendo sobre él, que nos va a invitar a todos a profundizar en la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que en los últimos años hemos estado demasiado a merced de las interpretaciones ideológicas que otros han hecho sobre la fe. Ujú, Y me refiero sobre todo a los periodistas, a algunos claro. vaticanistas también poco profundos, ¿no? Y al final ha Que sido muy categorizan fácil. rápido a los cardenales como conservadores o progresistas, dice usted, ¿no? Claro, o sea, mira, en el libro Últimas Conversaciones, el periodista Peter Sivald le pregunta al Papa Benedicto XVI, casi a quemarropa, ¿usted cómo se definiría? ¿Un papa progresista o un papa conservador? Y Benedicto XVI se ríe y le dice, esa pregunta es muy compleja porque se puede ser conservador en algunos aspectos y muy progresista en otros. Entonces, la verdad es que Mm, encajonar a alguien solo por ciertos criterios ideológicos es una categorización muy mezquina, tal ujú, cual como el mismo Papa Benedicto XVI denunciaba mm, la recepción del Concilio Vaticano II, ¿no? Que decía, hay un concilio que es el concilio de los documentos, el concilio de la Iglesia, y otro es el concilio de los periodistas, decía. Ese concilio que fue maquillado y explicado todo en términos de ideología. Y eso fue, para quienes siguieron ese versante, esa línea de interpretación, fue terrible porque mm. fue reducir demasiado Reduce los mucho. contenidos a meras consideraciones, como si la iglesia fuera una especie de actor dentro de otros fenómenos ideológicos. Oiga, y dado que menciona ahora al Papa Benedicto, ¿no? Sí, Un tema interesante es de que, por una parte, uno ve que quiere hacer continuidad con el Papa Francisco, a quien ha citado varias veces en primeros encuentros, pero al mismo sí, tiempo se han notado ciertos gestos de continuidad o entendimiento con el Papa Benedicto, por ejemplo, quizá en ciertos estilos litúrgicos, ¿no? Que mucha gente al tiro le llama la atención que él sale al balcón, digamos, con todos los ornamentos litúrgicos, que claro, incluso nos mandaban fotos que el otro día celebró una misa, digamos, según el Novus Ordo, pero corandeo, digamos, ¿no? No coram populo porque el altar estaba dispuesto de otra manera. ¿Cómo diría usted que exacto. él interpreta la continuidad o ve una armonía, me imagino, entre estos dos romanos pontífices, ¿no? Y qué cosas quizá tomaría de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, yo diría que o sea, me encanta ver al Papa León XIV. Yo diría que no depende de nadie, o sea, Ya, él es él. Y ya, me gusta ver que León es León, que Francisco fue Francisco, que Benedicto claro. fue Benedicto. Y que si hay una fidelidad al dato tradicional de la fe, es no por el hecho de ser Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, sino por el hecho de que ese es el tesoro de nuestra iglesia, de que estos son los símbolos que nos distinguen como católicos y que por eso mucha gente ha visto estos gestos con suma alegría porque es lo que nos pertenece a todos. Ujú, Y como pueblo católico tenemos el derecho también de ver a nuestro Papa, al pontífice, utilizando esos símbolos que mm, no le pertenecen al Papa de turno, sino que le pertenecen a toda la Iglesia. Me gusta verlo con la museta roja, me gusta que cante el Regina Coeli en claro. latín, y esto no significa necesariamente una ruptura con el Papa Francisco. El Papa Francisco tenía su propio estilo, pero ahora este es León XIV, y con esto tampoco quiero decir que el Papa debiera manejar
todo lo relacionado con el papado, con el pontificado, con el ministerio petrino a su antojo, ¿no? Mm, Pero, y de hecho el Papa León XIV lo que está demostrando es que eh, se ha insertado en una suerte de normalidad en el uso de los símbolos del pontificado. Tengo claro, entendido, por ejemplo, de que él va a tener la opción de vivir en el Palacio Apostólico, mientras tanto va a seguir durmiendo en su departamento que tenía en el edificio del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero pidió que se refaccionara el Palacio Apostólico. No va a vivir en Santa Marta. claro. Y de hecho el Papa Francisco dejó bien en claro de que las razones para vivir en Santa Marta obedecían a consideraciones de salud mental, de acuerdo con su propia personalidad, Ujú, ¿no? Pero ahora el Papa considera oportuno, León XIV, de volver a vivir al Palacio Apostólico. Pues le da mayor independencia, claro. él puede elegir sus colaboradores, su Ujú, gente, también le ayuda, no para separarse del mundo, sino para tomar distancia, para poder reflexionar. Él es un hombre también ujú, profundamente reflexivo y es ujú, posible que con el vaivén de gente que hay más bien en Santa Marta, eso no se lo posibilite su personalidad. Al claro, Papa Francisco le resultó, porque era una personalidad completamente distinta, pero León XIV claro, va a servirse de estas otras posibilidades que le entrega también el papado para poder claro. desarrollar mejor su misión. Oiga, y en ese sentido, no sé si usted podría como tomarnos algunas anécdotas personales, a lo mejor que usted tenga de los años que estuvo con él, como de que expresarían a lo mejor lo que usted ve de su personalidad, en ese sentido, ¿no? O recuerdos A que ver, usted tenga. tengo pocas, porque como Ya. digo, es un hombre más bien reservado, pero sí algunos detalles interesantes. Por ejemplo, le encanta el tenis y jugaba tenis cuando era prior general de la orden, aunque él dice que no era muy buen tenista, pero se defendía bastante bien, quiero decir. O sea, Ya. yo nunca jugué tenis con él, pero sí, los que jugaron con él, sí, es un hombre respetable. No sé cómo lo va a hacer ahora. Claramente va a tener que en algún momento hacer ejercicio. Por supuesto, goza de una excelente salud, tengo que decirlo. Entonces, eso por una parte. Bueno, y cuando vino a Chile la primera vez, el año 2002, Mm, desayunó, sobre todo en los dos colegios que tenemos, ¿no? En Santiago y en Concepción, desayunó con los niños y ahí estaba, en Concepción le hicieron él estaba feliz de la vida, a él le encanta eso porque él viene también de un contacto muy estrecho con la gente, fue misionero en el Perú por muchos años, luego regresó como obispo, entonces siempre muy accesible, mucho contacto con la gente y ahí le colocaron a los niños en un tremendo comedor y él desayunando con ellos, qué sé yo, fue un momento muy, muy espontáneo. En Concepción le hicieron un esquinazo de cueca, le ofrecieron un esquinazo y en el momento dado una alumna ahí vestida de china lo saca a bailar, pero él se excusa diciendo no, que no sabe bailar cueca. Entonces, así, ya. ese tipo de cosas, no, anécdotas que son de las visitas que él realizó a nuestro país. Y en ese sentido tiene como esa espontaneidad, usted diría, también, ¿no? Y Sí, cercanía. él es muy espontáneo y valora esos momentos simples que configuran los afectos entre las personas. Claro. La vida sencilla y la vida cotidiana de lo que es una familia. Por eso recalco el hecho de que él es un hombre muy fraterno y le gusta esa convivencia diaria, esa normalidad de la convivencia. Si bien, También él quiere vivirla como la claro. normalidad de su pontificado. Él es un hombre muy normal y muy sensato. Claro. Si bien al mismo tiempo tú notas también como cierta conciencia de preparación, en el sentido que pienso que uno al menos las intervenciones que él ha visto no tiene el tipo de espontaneidad que uno veía en el Papa Francisco. De hecho, él siempre prepara su discurso, ¿no? Y lee el discurso, ¿no? Claro, Y evita salirse del exacto. libreto, digamos, sino que me imagino que también lo ve como una prudencia en el fondo de su parte, ¿no? De tener mucho cuidado, digamos, de pensar bien qué es lo que va a decir en cada contexto, etcétera. Justamente, creo que él quiere él no tiene el carácter más extrovertido que tenía Francisco, en ese Ya. sentido. Mm, Eh, y tampoco quiero decir que es un hombre tímido, mm, pero claramente creo que también obedece a otro hecho muy doméstico. Yo mm, creo que quiere ayudar a la gente que trabaja con él, que colabora con él, quiere mm, asegurarse de que sus palabras sean registradas y sean distribuidas de la manera más fidedigna posible. Hablo del personal de la Secretaría de Estado,
de todo Claro. el personal de la curia que tiene que después tomar esas hojitas, ese discurso que él preparó y que tienen que traducirlo a varios idiomas. Por lo tanto, también es una señal de corrección y respeto para el resto del mundo, no solo para la audiencia que tiene ahí él delante, aunque también nos hemos dado cuenta que no obstante el hecho de que lea, sus gestos se leen y son en verdad muy sinceros y muy espontáneos con la Claro. gente con la que se encuentra en ese momento. Bueno, eso, padre, ¿no? Le agradezco muchísimo, ¿no? Por el tiempo que nos ha Ujú. dado. No sé si quiere alguna idea final nada más para despedirse, a lo mejor, ¿no? Comentar ahí. Ujú. Bueno, la verdad es que, bueno, quiero decir que estoy muy feliz. La orden sigue estando de fiesta. Nos parece todavía a nosotros, si me preguntaras desde el interno, cuando lo vemos en la televisión, cuando lo vemos en las fotografías, todavía nos parece tan extraño verlo vestido de blanco, verlo vestido de papa, porque para nosotros es, al mismo tiempo es un hermano y un padre. Bueno, padre ahora porque es el padre común de todos nosotros, Ujú. pero sobre todas las cosas lo vemos como un hermano, el hermano mayor con mayúsculas y un hermano, al que tenemos nosotros también la misión como agustinos de seguir cuidándolo desde nuestra oración, desde nuestra colaboración, desde nuestro cariño. O sea, lo sentimos profundamente como miembro de nuestra familia y como tal, queremos cuidarlo y sobre todo cuidarlo en el ámbito espiritual. Es nuestro hermano y nuestro padre. Así lo sentimos profundamente en el seno de nuestra familia agustiniana, este nuevo Papa, y yo quisiera que toda la Iglesia también lo viera de esa manera. Un hombre que quiere colocar a Cristo en el centro, ya lo ha dicho, profundamente enamorado de la Santísima Virgen María, un gran devoto de nuestra Madre, y sobre todo él es un hijo de San Agustín, y como un hijo de San Agustín quiere ver una iglesia que sea comunión, que sea unidad en medio de una humanidad tan fragmentada, donde tenemos rumores de guerra por todos lados. Ahora tenemos que querernos, aprender a dialogarnos, valorar nuestras diferencias y que nuestra iglesia sea nuevamente una comunión en el amor como el Señor también. O sea, Él dijo que todos sean uno como tu Padre y yo somos uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto es lo que he visto que pretende el nuevo Papa León XIV, y eso es lo que a lo largo de su vida también yo he visto en su servicio como religioso, como superior religioso a lo largo de su vida. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Y ahora quedamos entonces con el Muy bien. compromiso de rezar todos mucho por él, ¿no? Rezar todos mucho por él para que el Señor Exactamente, sí. le dé larga vida, un largo pontificado y le ilumine para guiar a la iglesia, ¿no? Así Claro que que sí, nada, conozcámoslo, amémoslo, oremos por él, cuidémoslo y veámoslo como este hermano valioso que nos va a ir acompañando y que nos va a ir indicando siempre a Cristo. Eso es, pero ya con eso creo que él ha cumplido en gran medida esa misión que el Señor le ha encomendado. ujú. Bueno, muchas gracias, padre, ¿eh? Nos estamos viendo. Muy bien, pues. Adiós. Gracias, De gracias. nada. Agradezco mucho al público por haber escuchado esta entrevista y les invito a que compartan el contenido entre sus contactos para ayudar a que más personas conozcan mejor a León XIV, de modo que podamos desde ya irlo teniendo presente en nuestros corazones y estar así dispuestos a orar mucho por sus intenciones y recibir con docilidad las enseñanzas que nos transmiten su magisterio. Nos vemos online.